¿Cómo están? Fragmento número 3 de esta clase número 12. Vamos a seguir trabajando cuestiones vinculadas con presupuesto, con ingreso, con producto, etc. En este caso, lo que me toca ahora es hacer bueno, después de hablar un poco de Producto Bruto Interno, al cual definimos como la suma de los valores agregados por todas las empresas del país y del Estado en un periodo dado. En general se calcula en forma anual, en ese periodo anual. Quiero ahora introducirles dos conceptos más bien macroeconómicos que tienen que ver con el stock y flujo. El texto lo que dice es que, eh, digamos, más allá de la cuestión de la definición de cada uno, en el texto se introducen porque hacen a la comprensión global, ¿no?, del fenómeno económico. Ahora sí, cuando hablamos de stock, lo que quiero que hagan, que vinculen es con una referencia asociada al precio, perdón, al periodo que puede ocurrir en el cual una empresa haya producido un número de unidades por encima de lo que fue su demanda. Es decir, el stock es el volumen, el conjunto de unidades que la empresa puede producir de forma adicional o puede contar en forma adicional a lo que resulta su demanda. Es una mercadería de reserva. Ahí podemos distinguir entre stock de insumos y stock del producto final, ¿no? Es el stock, digamos, una forma de contabilizar parte de esos recursos que tiene la empresa. Esto no es solamente una cuestión contable, tiene efectos sobre el empleo, sobre la inversión, sobre el crecimiento, sobre las grandes variables de la macroeconomía y sobre la economía en general. Por eso también es que lo trabajamos. Quiero que lo incorporen a su vocabulario, lo incorporen a su sentido común en materia de análisis económico, aunque sea desde el punto de vista de abogados. Algunos dicen que, por ejemplo, ¿no?, de esta crisis que estamos viendo ahora, se va a salir rápido porque los empleos que se perdieron, porque la gente que dejó de demandar cosas por la pandemia se va a revertir pronto cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Levanten la cuarentena y rápidamente vamos a volver todos a trabajar. Ahora, fíjense en esto. Las personas que perdieron el empleo, solo en Estados Unidos, por ejemplo, son 40 millones de personas. Esas personas ya no tienen un sueldo para gastar. Así que esos demandantes de restaurantes, de supermercados, de cualquier servicio, de plomeros, de lo que sea, antes compraban y ahora en esas 40 millones de personas y sus familias ya no tienen ese dinero. Tienen seguro de desempleo, tienen diferentes formas de ingreso. En todo caso, el ingreso de un padre o de una madre o de una jubilación, pero le falta el otro, con lo cual todos van a tener menos plata para consumir. Entonces, es probable que esa recuperación que se podía esperar rápida no se dé, en parte porque no hay para quién producir, porque la demanda cayó y va a seguir reducida hasta tanto esos empleos se recuperen. Para los empresarios, al faltar esos 40 millones de sueldos demandando cosas, ¿van a volver a producir igual que antes? Supóngase que todo es armonioso y esos 40 millones de personas van a conseguir trabajo el otro día que se levanta de la cuarentena para producir lo que producían antes. Y eso genera que esas 40 millones de personas vuelvan a tener empleo. Pero no se da así tan naturalmente. Lo que va a pasar es que el productor va a producir menos que antes de la pandemia, porque no va a tener claro cuánta demanda va a encontrar. Porque si llega a producir de más, va a generar un sobrante que esté por encima de lo que le demanda el mercado y va a generar un stock de productos finales. Va a poner en el galpón las latas de choclo que no pudo vender. Es decir, al principio de todo, es posible que se crea que esto era pasajero, que iba a tener poco impacto y en poco tiempo todo volvería a funcionar tal cual funcionaba antes. Hasta que uno puede ver que lo que estaba produciendo ya no se vende, que la demanda había caído, que la gente no sale de sus casas, porque algunos siguen con miedo a perder el empleo, otros directamente lo perdieron, otros tienen miedo de salir para no enfermarse. Entonces,
ese empresario que produjo a lo mejor pensando que todo volviera a la normalidad, de repente se encuentra con el galpón lleno de productos finales sin vender. Ese es su stock de productos finales. Entonces, cuando ya no tiene dónde más acumular productos finales, ¿qué es lo que hace con las latas de choclo? ¿Qué es lo que hace con sus trabajadores? Que ya no es rentable que sigan produciendo hasta tanto no se venda lo que está producido. Por eso es probable que la recuperación demore más tiempo, hasta que se agoten los stocks y se recupere lentamente al nivel de empleo. Ahí tienen un tema vinculado con el stock. Algo más. Por la propia naturaleza del consumo, lo primero que las personas van a recortar cuando hay una crisis son las compras de lo que se llaman bienes durables. Electrodomésticos, autos, cosas que no se consumen con su primer uso, que no se consumen durante el uso, ¿eh? Como los comestibles. Cosas que tienen una demanda elástica, los relojes, los autos, cosas que no son de primera necesidad. Esos sectores son los que acumulan la mayor parte de los stocks. Mientras las cosas no durables, los alimentos, lo que se pudre, lo más necesario, mantienen su consumo, además son difíciles que se puedan guardar como stock, salvo que se usen cámaras frigoríficas. Eh, lo que ven es que hay una relación también entre stock y bienes con demanda elástica o bienes con demanda inelástica. Ahora, todo esto también repercute en el empleo, porque cuando el empresario llenó galpón, puede ser que mantenga a los trabajadores hasta tanto liquide el stock, o puede ser que los eche, los suspenda. De esta forma tenemos trabajadores con menos ingresos para después ir a buscar los productos que están a la venta. De manera tal que lo que ven es que hay como una especie de ciclo en el cual primero hace falta ingresos y luego hacen falta más productos, y que ese es un ciclo virtuoso que se da de forma bastante menos simple, bastante más complicada que lo que uno podría suponer. Hablemos ahora algo de flujo. ¿Qué son los flujos? Son las corrientes de ingresos. Flujos como corriente de ingresos, sueldos, las ventas, todo lo que circula en el aparato económico. El ingreso que va al bolsillo del consumidor, perdón, al bolsillo del capitalista en forma de ganancias, ingresos que van al bolsillo del trabajador como salarios y que después terminan en el mercado demandando lo que las empresas producen. Primero son remunerados con factores productivos y de factores productivos se convierten en consumidores de otros productos en el mercado. Con lo cual ahí el dinero vuelve a la empresa a través de pago de las cosas que producen. ¿No? ¿Se entiende la idea del círculo? En las leyes económicas del periodo neoclásico, del siglo XIX y principios del siglo XX, se decía, por esta cuestión del ciclo, que toda oferta genera su propia demanda. Y para explicarlo, generaban esta idea de un gráfico de flujos reales, que son los flujos de los bienes que circulan de la fábrica al mercado, y los flujos nominales, que son los flujos de dinero que van de la fábrica a los factores productivos, de los factores productivos al mercado, y del mercado vuelve a la empresa como dinero por la compra de los bienes. Entonces, otra vez, los empresarios contrataban factores productivos para crear un producto, estos ingresos de los factores productivos, salarios, rentas y ganancias, se iban a gastar al mercado e iban a comprar los productos que se vendían, ¿se entiende? Entonces, siempre que se paguen los factores productivos, ese flujo de ingresos iba a terminar en el mercado demandando los bienes que las fábricas ponían a la venta. Por eso, el dinero regresaba, el dinero que los empresarios pagaban, regresaba como ingreso vía el mercado y venta de los productos. Este concepto de, de flujo y stock sirve para entender algunos fenómenos. Digamos, yo puedo ser rico, por ejemplo, y no tener para comer. ¿Es posible esto? Es difícil, pero si yo tengo $1.000.000 en un lingote de oro, ese stock de capital no lo puedo comer. No lo puedo volver líquido rápidamente que me dé un flujo de ingresos, un sueldo. Tengo que vender una parte, alquilarlo o lo que sea,
para que me genere ese flujo que me permita vivir. Acá la clase se parece a una especie de clase de educación financiera, porque hay distintas inversiones para el stock de capital que permiten mayores niveles de flujo de ingresos. Ya dijimos que el lingote de oro no genera prácticamente flujo de ingresos. Yo lo puedo ver, le saco fotos y a lo mejor logro que Instagram me pague por fotos con un lingote de oro, pero normalmente un lingote de oro no sirve más que para mirarlo y para usarlo como reserva de valor. ¿Tá? Pero hay distintas formas en que ese stock de capital trae flujo de ingresos. Por ejemplo, si yo pongo, si yo compro un departamento, póngale que yo tengo dinero y compro un departamento. ¿Cuánto puedo recibir mensualmente por ese departamento que puedo alquilar? Póngale 30.000 pesos, un departamento caro o barato, no sé ya cuánto cuesta un alquiler en La Plata. Gano eso, 30.000 pesos por mes. Deberé pagar impuestos, pagar algunos servicios del departamento, ABL, lo que sea. Ahora, mi stock se mantiene estable frente a la inflación. Ese departamento va a seguir valiendo $80.000 el día que yo lo quiera vender. A lo mejor más, a lo mejor menos. Pero mayormente los bienes inmuebles se mantienen estables. No se desvalorizan. Por eso el departamento puede incluso hasta hacerme ganar más capital, porque si el barrio se pone de moda, probablemente el departamento aumente su valor. Ahora, si yo pongo ese stock de capital, esos $80.000 en un plazo fijo, digamos que un departamento de $80.000 convertido de dólar a peso, sean más o menos entre 5 y 6 millones de pesos, que es multiplicar $80.000 por 70, como está el dólar oficial. Calculémoslo por el dólar oficial. Digamos 5 millones y medio de pesos. Es un montón de plata por un departamento de $80.000. Ahora, la tasa de plazo fijo, hoy me fijé, para un plazo fijo de ese monto, es un 30% anual. O sea, si yo pongo 5.5 millones de pesos en plazo fijo, me da 30% de aumento anual. 30% anual de 5.5 son 1.6 millones de pesos, 1,5 millones de pesos anuales de plazo fijo. Yo le divido en 12 meses, me da 137.000 pesos mensuales. Fíjense, yo tenía un departamento, por la misma cantidad de plata, yo tenía un departamento que me daba 30.000 pesos mensuales. Si yo pongo esa misma plata en un plazo fijo, me da 137.000 pesos. O sea, muchísimo más dinero. Hay mucha diferencia. Por la misma stock, en uno me da un flujo de dinero y otro me da, ¿cuánto? 5 veces más, 4 veces y media más. Ahora, una cuestión es que esos pesos que en plazo fijo, dentro de un año me van a dar 30% de aumento, pero también van a sufrir frente a la inflación. Porque a diferencia del departamento que se va a mantener en dólares, que es una moneda que se utiliza como reserva de valor, esos 5.5 millones de pesos y la inflación es del 30%, del 40%, dentro de un año me van a servir para comprar un 40% menos cosas. Va a perder valor adquisitivo por todo lo que significa la inflación. O sea que ese monto va a representar un volumen muy inferior, incluso no me va a permitir volver a comprar el departamento de $80.000. Salvo que yo deje la mayor parte de lo que cobre con plazo fijo y lo renueve como parte de el depósito y solo retire 30.000 pesos o 40.000 pesos. Y los otros 100.000 los siga depositando para que sigan acumulándose junto con el capital, junto con el stock, como para ir compensando la inflación. Más todavía si sube el dólar. Si sube el dólar, posiblemente yo ya no pueda, aunque ponga todo en plazo fijo, volver a comprar ese departamento de $80.000. Así que ahí tienen un lindo, interesante ejemplo de cómo funciona flujo de stock en términos de ingresos. Así que dejamos acá este fragmento y seguimos en el que viene.